Continuamos con nuestro espacio de la Aldea Global y ya estamos en línea entonces, como anunciábamos, con el profesor universitario, analista político a nivel nacional e internacional y también escritor, Marcelo Gullo. Muy buenos días, Marcelo, ¿me escucha usted bien? Le pregunto ahí para poder sintonizar sin ningún problema y que la audiencia pueda apreciar, su planteo que en mucha gente muy esperado. Muy buenos días, Marcelo. Buenos días a usted y a toda la audiencia, lo escucho perfecto. Bueno, muy bien. Marcelo, recién planteábamos que dentro de todas las actividades que usted realiza, dentro del orden educativo, académico, lo que tiene que ver con el análisis de la política nacional e internacional, sus conferencias, me gustaría que nos explique sobre qué versan sus libros y fundamentalmente todo lo que tiene que ver también con sus charlas y conferencias. Bueno, cómo no. Los libros, como todas las actividades que los seres humanos desarrollamos en nuestra vida, tienen una motivación, ¿no? Uh-huh. Una motivación casi siempre emocional, y después nos lleva a realizar determinadas tareas, como las vocaciones. Cuando nosotros preguntamos por qué hacemos algo, en el origen es porque siempre se encuentra una emoción, ¿no es cierto? Un sentimiento, que puede expresarse en forma de duda, que puede expresarse de distintas formas. Y entonces, durante muchos años, durante mi juventud, como a tantos argentinos, me atormentaba ver la Argentina que se estaba desindustrializando de forma completa. Me acuerdo perfectamente, en la ciudad de Rosario, una fábrica cosechadora, se llamaba Fábrica Cosechadora Gema. Sí. La cosechadora Gema, que quizás hasta por la provincia de Buenos Aires habrá vendido su cosechadora. Seguramente. Desde mi casa se escuchaba, ¿no es cierto?, la sirena de la fábrica llamando, se entiende, a los obreros, y cientos de obreros en bicicleta yendo para la fábrica. Y bueno, al cabo de un tiempo esa Argentina industrial desapareció de mi vista, esos obreros desaparecieron también de mi vista a medida que yo iba haciéndome de adolescente a joven. ¿No es cierto? Estoy hablando del proceso de desindustrialización del año 76. Sí. Y a medida que iban desapareciendo los obreros, iban apareciendo en mi vista los indigentes. Y entonces, con los avatares de la vida, me llevó a estudiar a la Escuela Diplomática de Madrid y después el Instituto de Altos Estudios Internacionales de Ginebra. Y ahí esas imágenes hicieron que yo me preguntara ¿por qué? ¿Por qué hay países que han logrado desarrollarse y por qué hay países como la Argentina que habían involucionado? Y entonces, estudiando los procesos de cómo Inglaterra se había desarrollado, cómo se había desarrollado Estados Unidos, cómo se había desarrollado el Japón, cómo se había desarrollado Corea, cómo se había desarrollado el Canadá, que solía siempre ponerse como ejemplo de Argentina, me llevé grandes sorpresas. La primera gran sorpresa que me llevé es que Inglaterra, en realidad, que se presenta al mundo como la patria del libre comercio, en realidad era la cuna del proteccionismo económico. Inglaterra se había industrializado en la época de Isabel I, para no confundirnos a los oyentes, digamos que Isabel I era coetánea de Felipe II de España, que a su vez era el hijo de Carlos I de España o Carlos V de España, nieto de Fernando de Isabel. Y ese desarrollo industrial de Inglaterra, Isabel I, era a puro proteccionismo económico. Sin embargo, una vez que Inglaterra obtuvo para sí los buenos frutos de la aplicación de ese proteccionismo económico, comenzó a predicar en el mundo las virtudes supuestas del libre comercio. Es decir, Inglaterra dijo: señores, hagan lo que yo digo, pero no lo que yo hice. A partir de ese momento, Inglaterra comenzó a subordinar ideológicamente al mundo. Y entonces, si Inglaterra subordinó ideológicamente al mundo, yo pensé, todos los procesos que se han desarrollado, si esa subordinación tendría que los otros no se desarrollaran, tienen que haber sido producto del rechazo a esa ideología que Inglaterra exportaba al mundo. ¿Qué exportaba Inglaterra al mundo? El libre comercio, la no intervención del Estado en la economía. Todo lo contrario de lo que ella había hecho. Y estudiando los procesos de Estados Unidos, los procesos de Japón, el proceso de Alemania, llegué a la conclusión
por la evidencia empírica, no porque se me ocurriese a mí, por la evidencia empírica, de que todos los procesos emancipatorios exitosos, todos los procesos de desarrollo exitosos que habían logrado pasar a una sociedad de la pobreza a el desarrollo, al bienestar, eran el resultado de una insubordinación fundante, es decir, de una insubordinación contra el orden ideológico establecido por la potencia hegemónica, más un adecuado impulso estatal. Eso es una insubordinación fundante, es decir, un rechazo de la ideología exportada por Inglaterra, el libre comercio y la no intervención del Estado en la economía, más un adecuado impulso estatal. ¿Qué es un adecuado impulso estatal? Bueno, es muy difícil de explicar, porque hay una diferencia entre potencia y alto. ¿Qué es una semilla de roble? Una semilla de roble es como la Argentina. Tiene todo para ser un roble, es decir, para ser un gran país. En potencia lo tiene, pero en acto no es. En acto es una semilla que puede ser fácilmente destruida. Ahora, si uno esa semilla la pone dentro de una maceta, la cuida, entonces la cuida bien, y esa semilla se transforma en un roble. Ahora, ¿qué dicen los liberales? No le eche usted agua a la maceta porque la mano mágica del mercado lo arregla todo. Y si no llueve, se secó y nunca habrá ningún árbol, nunca habrá ninguna Argentina potencia desarrollada. ¿Qué dice el colectivo marxista, retrógrado? Echen usted 200 litros de agua. El impulso total es desmesurado y entonces la semilla se pudre. Entonces, una insubordinación fundante, que ahí es el núcleo, el concepto núcleo de mi teoría, es una insubordinación ideológica contra el orden ideológico expandido del mundo por la potencia hegemónica, más un adecuado impulso estatal. Marcelo, por lo que usted plantea, evidentemente entonces, digamos, en esta Inglaterra industrial que empieza a convertirse en una potencia a nivel mundial, hay una trampa. Ellos se cierran, luego se abren y le hacen creer al resto de las naciones que deben adherir a ese libre comercio, cuando evidentemente ellos hacen una política totalmente opuesta en un principio. Claro, eso fue la duplicidad británica. Yo eso lo desarrollo, esta teoría de la insubordinación fundante, la desarrollo en 3 libros. El primer libro se llama La insubordinación fundante, breve historia de la construcción del poder de las naciones, editado por la editorial Biblos. El segundo libro, donde en el primer libro, La insubordinación fundante, yo esbozo la teoría. Y ahí expongo y explico cómo Inglaterra usó el proteccionismo y después tuvo una política de duplicidad. Decía una cosa, pero había hecho otra. Expongo cómo los Estados Unidos rechaza esa ideología exportada por Inglaterra y aplica durante 100 años proteccionismo económico. Expongo cómo Alemania va a hacer exactamente lo mismo, proteccionismo económico, impulso estatal a través de un banco de desarrollo. ¿Cómo lo va a hacer Japón? En el segundo libro, Insubordinación y Desarrollo, las claves del éxito y el fracaso de las naciones, también de editorial Biblos, que lleva el prólogo de Aldo Ferrer, aumento los casos. ¿Por qué? Porque una teoría, para poder ser comprobada, necesita más datos empíricos. Y entonces ahí analizo también el caso de Canadá, el caso de Corea del Sur, el caso de Francia, otros casos. Y finalmente faltaba la aplicación de esta teoría de la insubordinación fundante al caso argentino, y eso lo realizo en mi libro que se llama La historia oculta, breve historia de la construcción, la historia oculta, la lucha del pueblo argentino por su independencia del imperio inglés. Y ahí, Marcelo, en esos 3 libros está la trilogía que conforma la teoría de la insubordinación fundante. Lo que le quería preguntar, digamos, los liberales en la Argentina, siglo XIX, podríamos decir, bueno, no sé, se me ocurre Pavón, pero también podría ser antes, digamos, adoptan evidentemente el país hacia afuera y eso genera, bueno, esta Argentina tan valiente hasta el día de hoy.
Bueno, es muy interesante su pregunta, porque justamente la Argentina había intentado hacer un proceso de insubordinación fundante. Ese proceso comienza en el siglo XIX, en 1835, en diciembre de 1835, con la ley de aduana establecida por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas. Ahí la Argentina se encaminaba a estar haciendo el mismo modelo económico que estaban aplicando los Estados Unidos en ese momento, es un modelo basado en la protección de la propia industria. A partir del argumento inventado en los Estados Unidos por Alexander Hamilton, que era el argumento de la industria naciente. En Estados Unidos asistimos a la primera gran insubordinación ideológica contra Inglaterra. Estados Unidos es la patria del nacionalismo económico, aunque después, 100 años después, ellos predicaron como Inglaterra todo lo contrario. Hamilton va a predicar, va a explicar, va a decir, señores, Adam Smith miente, la ideología liberal Inglaterra la exporta como una ideología de dominación, porque es mentira el libre comercio y el liberalismo, porque no existe esa mano mágica del mercado, la industria es como un bebé, hay que protegerla muchísimo cuando es bebé, hay que protegerla mucho, no muchísimo cuando es niño, hay que protegerla un poco cuando es adolescente, y después cuando llega a la adultez no protegerla nada. Esto implicaba una insubordinación ideológica contra la ideología que Inglaterra exportaba a través del famoso libro de Adam Smith, La riqueza de las naciones. Ahora bien, Juan Manuel de Rosas acá, en 1835, después de la aplicación de 25 años de libre comercio, comienza la misma política que estaba llevando a cabo Estados Unidos. Eso se detiene en la batalla de Caseros. Caseros de la derrota de ese proyecto. Urquiza, cuando entra a Buenos Aires, la primera cosa que hace a la noche es reunirse en San Benito de Palermo con el embajador británico y decirle que al día siguiente la ley de aduana estaba suprimida. Y pues, ¿no es cierto?, Argentina se enrola en un modelo de apertura económica absoluta, pero lo curioso de esto es que con la generación del 80, es decir, con la llegada de Roca al poder, hubo un atisbo de querer hacer algo distinto. Roca traía en su mochila desde el norte la idea del proteccionismo económico, algo así como aconteció con otro personaje de La Rioja que llevó como propuesta una cosa y después hizo otra. Curioso también es que en este mismo momento histórico en que Roca traiciona su propio pensamiento, en Canadá, al norte de la América, del continente americano, aparece un personaje político, líder del Partido Conservador, llamado John McDonnell. John McDonnell, esto yo lo desarrollo en mi libro, en mi libro Insubordinación y Desarrollo. John McDonnell comienza a predicar el proteccionismo económico y curiosamente dice en inglés unas palabras que en Argentina después se usaron mucho en la década del 30 y del 40. Hay que aplicar una política nacional, una national policy. Y entonces, con esta prédica de National Policy, él llega a obtener la mayoría parlamentaria y aplicar una política de proteccionismo económico y desarrollo industrial. Al mismo tiempo que Roca acá hace una apertura económica, es decir, mientras que Canadá va a utilizar la renta agraria, que es la renta agraria, la diferencia que un país obtiene cuando exporta sus productos primarios, ¿no es cierto? Mientras que está muy bien exportar productos primarios, mientras que Canadá utiliza la renta agraria para industrializarse, para fomentar la industria y proteger, porque cierra su mercado a los productos británicos, aún siendo un dominio británico. La Argentina abre totalmente su economía, no tiene ninguna defensa de sus productos, y entonces la oligarquía argentina se gasta la renta agraria en construir no un país como hizo el Canadá, sino una gran ciudad. Es decir, en cosas suntuarias, palacetes gigantescos en Buenos Aires, el Teatro Colón, viajes a París para tirar manteca al techo. Es decir, nosotros desperdiciamos la oportunidad de invertir la renta agraria en la industrialización. Cuando la gente común se pregunta, y con razón, ¿por qué el destino del Canadá fue distinto de la Argentina? Los liberales económicos en Argentina, que son unos mentirosos o unos ignorantes,
Se olvidan de decirle a la gente que mientras Argentina eligió un modelo de apertura económica como el que estamos llevando a cabo ahora, en 1880 con Roca, el Canadá eligió totalmente el modelo contrario: proteccionismo económico, inversión de la renta agraria y de la industria. Y ahí está el origen de los dos destinos distintos, el origen de la prosperidad canadiense y el origen de la pobreza argentina. Ahora, Marcelo, entonces se induce, por lo que usted está expresando, que a partir de 1880 la Argentina tuvo un momento, digamos, muy importante para poder despegar como país y se aprovechaba esa renta agraria. El momento más importante de su historia, sin ninguna duda, porque la renta diferencial agraria era gigantesca, gigantesca. Es como, en ese momento, las vacas eran como el petróleo. La Argentina era como Arabia Saudita, y tan inconsciente como Arabia Saudita, y utilizó la renta agraria para los gastos suntuarios. Es decir, la Argentina, en la época de Roca, importaba más en bebidas alcohólicas de Francia que lo que importaba en material ferroviario. Fíjese este teatro. Es decir, nos tomábamos la renta agraria. ¿A dónde? Pero no se la tomaba el pueblo argentino, se la tomaba una pequeña elite de Buenos Aires. Ahora desperdició la gran oportunidad histórica. Bien. Ahora, Marcelo, evidentemente esto que usted está planteando y que uno lo comparte y que creo que cualquier persona, digamos, con análisis de sentido común lo tiene que compartir. Digo, ahora, a nivel cultural, ¿no? A nivel educativo, a nivel académico, ¿cómo se ha introducido el otro pensamiento, ¿no? El que en el fondo mantiene a países dominados económicamente, ¿no? Bueno, fíjese usted que yo en mis libros, lo repito, la insubordinación fundante, insubordinación y desarrollo, yo no estoy hablando de ideología, yo lo que hago es mostrar datos, es decir, empíricos, ¿verdad? Yo no digo, como dicen los liberales o los marxistas, no hablo de ideología, digo, señores, ¿qué es lo que hizo Estados Unidos? ¿Qué es lo que hizo Inglaterra? ¿Qué es lo que hizo Japón? Los datos duros, concretos. No quiero discutir, como hacen los liberales, de una doctrina mentira. Los datos duros, no me interesa qué es lo que dicen que hicieron, qué es lo que ellos hicieron. Pero ¿cómo reaccionan ellos ante esto? Reaccionan con la política y con la complicidad del silencio. ¿Verdad? Entonces, cuando uno presenta la evidencia que demuestra que ellos mienten o ignoran, entonces esos libros no deben circular, no deben ser conocidos porque lo ponen en evidencia. Lo que pasa con mis libros no es un caso aislado, ha pasado con muchísimos pensadores nacionales que pusieron las evidencias de los que estaban hablando, es decir, la evidencia de que la Argentina está subordinada ideológicamente y equivoca su camino. Entonces, la reacción es esa y por lo tanto los estudiantes no tienen acceso a este tipo de libros como la insubordinación fundante o insubordinación de desarrollo en el 99,9% de las universidades argentinas. Y entonces, al no tenerla, al no formarse en esto, a no ver los datos empíricos, porque nadie le explica cómo se industrializó Inglaterra. Le hablan del liberalismo económico, le hablan de Adam Smith, le hablan de Ricardo, le hablan del marxismo, pero nadie le dice, señores, ¿qué medidas toma Inglaterra? ¿Cuáles fueron concretamente? ¿Cuáles fueron concretamente las medidas tomadas por George Washington, por Abraham Lincoln, por el presidente Graham? ¿Cuáles fueron? ¿Cuáles fueron las medidas concretas tomadas por Bismarck? ¿Cuáles fueron tomadas las medidas concretas tomadas por Japón en la Revolución Media? ¿Cuáles fueron esas medidas de historia económica concreta, de las medidas exactas? No hay una cátedra en Argentina que lo haga. O hay inspecciones al respecto. Hay mucha ideología, ¿no? Completa, justamente destinada a que los estudiantes de economía, de ciencia política y relaciones internacionales no sepan cómo se construye una nación. Y ahí está. Y algunos profesores lo hacen por ignorancias y otros lo hacen porque, sabiendo de esto, tienen sus intereses económicos en otro lado. Marcelo, continuando con este análisis, obviamente muy, pero muy interesante en el tema de, un paradigma evidentemente que hay que conocer, que estudiar y que analizar. Digo, ayer se cumplieron 62 años del golpe que derroca a Perón en el 55. De alguna manera, digamos, Perón trataba de apartarse de ese esquema británico y el problema que se da con los liberales acá en la Argentina, ¿no?
El coronel Perón, ¿no es cierto?, a partir de 1943, inicia, como había iniciado Rosas en 1935, el segundo periodo de insubordinación fundante de la Argentina. Inicia el segundo periodo de insubordinación fundante, haciendo que, rechazando la ideología de dominación y aplicando un adecuado impulso estatal, sobre todo en tecnología de punta, que lleva a la Argentina a crear la Comisión Nacional de Energía Atómica, que lleva a la Argentina a tener y a fabricar el cuarto avión a reacción del mundo. Es decir, estaba rechazando esa ideología y aplicando un impulso estatal. Y esto fue detenido por el golpe de Estado violento y sangriento de septiembre de 1955. En septiembre de 1955, el 16 de septiembre de 1955, asistimos a un nuevo Caseros, es decir, a una nueva derrota de la insubordinación fundante, a una nueva intervención extranjera, porque eso fue una intervención extranjera, para detener el proceso de insubordinación fundante. Cuando digo intervención extranjera, no lo digo por una apreciación ideológica, hay datos empíricos al respecto. En ese entonces diputado nacional, después jefe del partido intransigente, Allende, denuncia en ese mismo momento en el Congreso de la Nación que la Armada Argentina, que había sido desactivada por el gobierno porque se le había quitado el combustible y las bombas, es aprovisionada por Inglaterra desde Malvinas de bombas y combustible. Es decir, hay una intervención que fue denunciada por un opositor en ese momento acérrimo al gobierno de Perón, como era Allende, que era miembro del Partido Radical, después de la Unión Cívica Radical Intransigente, y después del Partido Intransigente, Óscar Allende. Lo denuncia, esto está escrito en un libro que se llama Complot contra la Democracia. Digo, y le hago perder tiempo nombrando los libros, porque la gente tiene que entender que acá no estamos hablando acá de cosas que no se le ocurren, sino que hay evidencias empíricas, hay libros escritos al respecto. Como Complot contra la Democracia, escrito por alguien que no se puede sospechar de su peronismo, como fue Salvador Allende. Perdón, Salvador Allende, sí. Óscar Allende. Óscar Allende, está bien. Óscar Allende, sí, perdón, esta confusión con el chileno. Óscar Allende. Que no hace mucho también digamos, un aniversario más de su derrocamiento, ¿no? Así es. Entonces, estamos hablando de evidencia empírica. Lo que ellos quieren que se discutan, y se discutan cosas abstractas, y yo quiero discutir hechos. Hechos, no ideas, hechos. Ahora, Marcelo, teniendo en cuenta este panorama, ¿no? A uno le resulta, digamos, no llamativo, digo, qué peligroso, ¿no? Porque evidentemente en nuestras escuelas todavía se le dice a los chicos que Rosas fue lo peor, que Perón fue lo peor, todavía hay una visión que distorsiona a los caudillos. Digo, culturalmente, ¿cuánto queda por hacer, no? Y ese es el principal problema de Argentina. El principal problema de Argentina ha sido justamente la falsificación de la historia, porque sin descubrimiento de la historia verdadera no hay posibilidad de construir un país real. Mire, yo siempre explico lo siguiente, para que la audiencia lo entienda, y se va a entender clarito. ¿Qué es la falsificación de la historia? Es como si yo estoy con mi mujer, tenemos una estancia, ¿no es cierto?, un campito, tenemos 2 hijos chiquitos, y un día mi hermano asesina a mi mujer, me asesina a mí, los deja a mi hijo chiquito y no ven nada de esto, y los cría diciendo que en realidad esa noche él intentó salvarme y salvar a mi mujer, no pudo, pero por lo menos los salvó a ellos, y se queda con mi estancia como si fuese de él. Y los cría a mi hijo en un cuartito de la estancia. Pero mis hijos crecen agradecidos a su tío, que es el asesino, porque no saben la realidad. Si mis hijos descubriesen la historia, todo el poder del tío se cae a pedazos como un castillo de naipe, porque el poder del tío, que se ha quedado con la estancia, que ha asesinado a su propio hermano, radica en la falsificación de la historia. Y el poder de aquellos que en Argentina la han condenado siempre a su desarrollo, haciendo una apertura económica indiscriminada, mortal de la industria nacional, su poder radica en la falsificación de la historia. Que la gente no conozca cómo se industrializó Estados Unidos, que la gente no conozca cómo se industrializó Inglaterra, que la gente no conozca cómo se industrializó Alemania, y que la gente no conozca que fue Rosas el que intentó hacer lo mismo que
estaba haciendo Estados Unidos y que fue Perón el que intentó industrializar la Argentina. Entonces el poder radica siempre para ellos en la falsificación de la historia. De ahí que controlen el sistema educativo y de ahí que libros como el mío, La historia oculta, no lleguen ni siquiera a los profesores de buena intención, porque hay miles, el 80% de los profesores y maestras son gente excelente de buena intención, pero no tienen el material necesario a sus manos para poder demostrar estas cosas. Claro, claro. Y también, Marcelo, se me viene a la memoria que por ahí cuando se comparan los procesos de los países que se denominan como desarrollados, ¿no? Muchas veces aparece el planteo de, y bueno, porque ellos forman parte de otra cultura, o sea, como que anda rondando esa idea de que ellos son más aptos, más capaces de que nosotros, y que nosotros estamos como estamos, bueno, por nuestra incapacidad, en algunos casos. Bueno, es una idea que ellos tienen que lanzar ante las evidencias de que no es así, para poder, se entienda, hacer como el pero que pone los huevos en un lado y grita en el otro. Usted sabe que Hegel describía a Alemania, a Berlín fundamentalmente, como una sociedad desordenada, sucia, y no existía el nacionalismo alemán en 1840, existían 33 Alemanias distintas, con un altísimo grado de corrupción. La construcción de los ferrocarriles en Alemania fue una corrupción gigantesca. Pero eso para demostrar que no existió eso, que la idea que nosotros tenemos de Alemania como una cosa ordenada y trabajadora es posterior a la industrialización. Cuando los ingleses van a Japón, ¿no es cierto?, 1850 y pico, después de la apertura por la fuerza que hace el Comodoro Perry norteamericano, llegan a la conclusión que los japoneses nunca se van a desarrollar en nada, porque era un pueblo de haraganes. Escuchen lo que estoy diciendo bien, ¿eh? Sí. Era un pueblo de haraganes, dicen los misioneros ingleses que van a Japón, porque esta gente duerme la siesta, dice, son una manga de vagos. Claro. Es decir, esos son, ¿no es cierto?, clichés que se inventan juntamente para que la gente no piense. Son lo que llamaba Arturo Rabeche, son ceras. Todos los pueblos son más o menos perezosos, todos los pueblos son más o menos trabajadores, depende de la organización política que tenga su Estado. Por eso, todos los procesos emancipatorios exitosos, todos los procesos de desarrollo exitosos, independientemente del lugar histórico que se desarrollaron en los Estados Unidos, en América del Norte, con una cultura de base protestante, Alemania, en Europa, mitad católica y mitad protestante, en Japón, budista y sintoísta, después Corea, un poco católica, un poco budista, todos esos procesos emancipatorios exitosos, independientemente de los lugares geográficos, de las religiones de base, de los distintos momentos históricos, fueron un resultado de una insubordinación ideológica más un adecuado impulso estatal, que da como resultado una insubordinación fundante. Independientemente de las condiciones culturales, porque la condición humana es más o menos homogénea, es cuestión siempre de perspectiva. Algunos tienen más propensión a una cosa, más propensión a otra, pero los pueblos no son ni perezosos ni trabajadores, los pueblos son como son, de acuerdo a la organización política que se les dé. Si no hay nada para hacer, si no hay trabajo industrial, ¿para qué los japoneses se iban a quedar despiertos al mediodía si el sol les partía la cabeza? Claro. ¿Se da cuenta? Sí, iban a dormir la siesta, pero con razón. Sí. Pero para los ingleses eran haraganes. Era claro. Sí, no, está clarito el planteo. Ahora, y esto, digamos, también, este planteo, digamos, esta trampa, ¿no?, de las economías abiertas hacia afuera, cuando previamente no tuvieron un proceso de desarrollo, digo, en el siglo XIX también la opera Inglaterra en gran parte, en prácticamente toda América Latina, ¿no? Claro, Inglaterra de la mano también, ¿no es cierto?, ahora de Estados Unidos. Bueno, claro. Pero en Argentina fundamentalmente Inglaterra, porque algo que se desconoce mucho es que durante el gobierno de Carlos Saúl Menem, pero no pensamos un poquito, no paramos a pensar, lo primero que va a hacer quien después va a ser ministro de Economía, Domingo Cavallo, es pedir ser ministro de Relaciones Exteriores. Pide ser ministro de Relaciones Exteriores, fíjense qué curioso esto, un economista pidiendo esto, antes de ser ministro de Economía. ¿Para qué? Para firmar lo que llamaron los acuerdos de Madrid, ¿cierto?, un conjunto de acuerdos que van a posibilitar la recomposición de las relaciones
diplomático con Inglaterra, y ahí, no de forma formal, sino de forma informal, Argentina cumple con los requisitos que Inglaterra le va a pedir. ¿Qué le va a pedir Inglaterra a Argentina? No por escrito, verbalmente y sin que quede ningún papel. Le va a pedir la ley de minerías. La ley de minerías. Sí. ¿Por qué la ley de minerías? Porque en los Andes está la gran riqueza argentina que está siendo saqueada por compañías que figuran como sudafricanas, australianas, canadienses, porque los ingleses no podían venir a poner la cara ellos mismos, sino que necesitaban testaferro, figuran como canadienses, sudafricanas, australianas, pero que en realidad son británicas. Ajá. Estamos nosotros pagando, se entiende, la guerra con estos gran expoliación de Argentina. Hoy sería un país, cuando existe algún Escalabrini Ortiz que haga este trabajo, tan rico, se entiende, como cualquier país petrolero, si nosotros realmente midiésemos lo que se están llevando la cordillera de los Andes. Para que nuestros oyentes no vean que esto es una exageración, tienen que recordar que cómo hacen las compañías mineras en Argentina. Se comen las montañas, y la muelen, la destrozan, se la ponen dentro de vagones, se la llevan al barco, y desde Vancouver, con una declaración jurada, dicen qué cantidad de oro había. Sí. Por tonelada de barro. Increíble. No tienen que decir cuánto había de uranio, solamente decir, para que vean que esto también es una evidencia empírica. Estamos siendo saqueados como nunca en nuestra historia, y ahí está la renta de la Argentina, la renta hoy para el desarrollo. No es la renta agraria, que es importante, muy importante, sino la renta minera. La renta minera. Estamos siendo saqueados como nunca hemos sido saqueados en la historia. Ahora, volviendo ahí al esquema que planteábamos recién, uno sigue escuchando, ¿no?, el San Benito de determinados, fundamentalmente periodistas, que hoy juegan el rol de los que tienen más llegada a la gente, digo, los periodistas a nivel nacional, ¿no? El famoso: la Argentina se debe insertar al mundo, la Argentina debe estar en el mundo. Digo, ¿cómo ese esquema sigue estando presente, no? Claro, el tema es... Hay que preguntar cómo uno se inserta en el mundo. Si uno se inserta como un sirviente y como un idiota, o uno se quiere insertar como un palo. Claro. Es como todas las cosas. Claro. Usted quiere viajar en el tren, se entiende, en el tren que va de San Nicolás o de San Pedro a Mar del Plata. Bueno, puede viajar usted en primera clase, puede viajar en coche Pullman, puede, se entiende, viajar en clase turista, o lo pueden hacer viajar como un punga, se entiende, arriba del vagón. Claro. Eso te lo creen. Ellos quieren que viajemos arriba del vagón, a la intemperie, porque no hay impulso estatal. Y yo digo, ¿por qué no tratamos de viajar, se entiende, que subirnos al mundo, claro, subirnos al tren, pero viajemos dentro del tren? Esto no quiere hacer viajar arriba, se entiende, el tren en el techo, y en cualquier momento nos rompemos las cabezas con un puente. ¿Se entiende cuál es la diferencia? Pero clarísimo. Son unos grillos ellos. Claro. Porque ellos sí, individualmente hablando, van, se entiende, en Pullman. Claro. Y quieren que el pueblo argentino vaya, se entiende, arriba en el techo. Bueno, pero ahí está, claro, precisamente, ¿no? Son los que reproducen determinada ideología que termina perjudicando al pueblo, y cómo debe haber, si vale la expresión, no lo sé, ¿no?, una especie de contracultura. Bueno, claro, es lo que estamos haciendo en estos momentos. Claro. Justamente lo que estamos haciendo en estos momentos, donde hay que aprovechar, pues cierto, los márgenes que se puedan. Yo no sé si ustedes tendrán también planificado esto, ponerlos en el internet, pero qué sé yo, uno tiene que aprovechar las brechas, ¿no es cierto?, que va encontrando para poder, ante esta muralla gigantesca mediática destinada a que los argentinos viajemos arriba del vagón. Porque nadie está hablando de estar afuera, que nosotros queremos estar en el tren, pero en el tren en primera clase. Claro. No queremos viajar arriba, ¿se entiende? Claro. Como en la India. Ahora, Marcelo, aprovechando también, además de su conocimiento histórico, también internacional y del mundo actual, digamos, la globalización como sistema, ¿en el fondo es una ideología que pasa por arriba todo esto? Claro, lo que tenemos que hablar en realidad sería de universalismo. Sí, eso el mundo marcha hacia el universalismo, y nosotros no podemos evitar eso ni lo queremos evitar. Es decir, estamos hablando del tren, ¿no es cierto? Sí. Es decir, el objetivo es el tren, el mundo marcha hacia el universalismo. Ajá. Ahora bien, ese es el tren que parte, ¿no es cierto?, que está partiendo. Ahora bien,
La ideología de la globalización, ¿qué es? Es aquello que y con la ideología nos quieren hacer viajar, se entiende, arriba del techo de los vagones. Claro. Claro. El universalismo es inevitable. Tenemos que adaptarnos a ese universalismo, muy bien, pero tenemos que estar en el tren, pero queremos viajar en primera. O si no podemos en primera, en clase turista, ¿verdad? Y ellos quieren no hacernos viajar en los vagones de carga, quieren hacernos viajar arriba, ¿verdad? Para que en cualquier momento nos caigamos y nos rompamos la cabeza con un puente. Ajá. Eso es la globalización, ¿se entiende? Mientras que ellos, usufructuando del dinero que obtienen por hacernos viajar así, viajan en primera clase. Ahora, y digo, acá también hay una materia pendiente para nuestros políticos, ¿no? Los políticos argentinos dan vergüenza. Dan vergüenza porque el grado de reflexión y de formación que tienen en algunos casos nulo, y el otro, el grado de caradurismo que se tiene en Argentina es absoluto. Acá o los políticos pasan de defender políticas ultraliberales, después a defender otra política, después a defender la misma que habían defendido antes, sin ningún pudor. Ajá. Dan vergüenza. Ajá, lo que está hablando, bueno, ahí seguramente, digamos, hay muchas líneas que se entrecruzan. Digo, ahora, lo formativo sigue siendo una asignatura pendiente, ¿no? Dejando de lado por ahí, bueno, los otros planteos que yo comparto plenamente, ¿no? Hoy están en esta punta y después se van a la otra, digamos, se pasa de proteccionista a ultraliberal. Digo, ahora, vuelvo con la preocupación de lo educativo, ¿no? Sí, lo educativo es lo central, claro. Es decir, lo educativo, es decir, nosotros tenemos excelentes personas en la educación, válgame Dios, yo soy colaborador del Sindicato Argentino de Docentes Privados, tenemos excelentes profesoras, con vocación de trabajo, con vocación de estudio, con sacrificio, pero ¿qué pasa? No tenemos el material necesario, porque este material necesario se oculta. Para que esas profesoras puedan llevar a cabo la tarea que tienen que llevar a cabo. O sea, la mayoría de las maestras argentinas se caen de espalda cuando yo comienzo a recitar al verdadero Sarmiento. Cuando Sarmiento decía, si los pobres se han de morir, que se mueran. Los huérfanos son como las hormigas, útiles a la sociedad porque recogen los desperdicios. Ese es el Sarmiento real. Ese es el Sarmiento real. Pero no lo invento yo, son sus discursos publicados en sus obras completas, ¿no es cierto?, ¿no?, que incluyen los discursos pronunciados en el Senado de la provincia de Buenos Aires. Ahora, ese es el Sarmiento. Entonces, pero estos discursos de Sarmiento real, es desconocido por la mayoría de nuestras docentes y profesoras, gente de excelente vocación, pero que no ha tenido acceso a este material. Claro. A propósito, no le han dejado tener acceso a este material. Han sido formateados así a propósito para que no puedan abrir los ojos de sus alumnos. Ahora, creo también, si bien compartiendo lo de que hay un formato establecido, hoy por hoy también, digamos, Marcelo, ¿qué libros recomendaría para leer de aquellos que han quedado, no en el olvido, sino en la marginalidad del sistema liberal? Yo creo que hay, diría yo, 3 libros que le voy a decir que son, o si usted quiere 4, claves. Raúl Escalabrini Ortiz escribió un libro fantástico que se llama Política Británica en el Río de la Plata. Bien. Política Británica en el Río de la Plata, donde desnuda la dominación que Inglaterra ejerce sobre la Argentina. Política Británica en el Río de la Plata, Raúl Escalabrini Ortiz. Otro libro fantástico que va a desmenuzar la sociedad argentina y cómo se conformó esta colonización cultural es el libro de Arturo Jauretche, El medio pero en la sociedad argentina, apuntes para una sociología nacional. Arturo Jauretche, El medio pero en la sociedad argentina, apuntes para una sociología nacional. Otro libro de Arturo Jauretche denominado Política Nacional y Revisionismo Histórico. Muy chiquitito, muy fácil de leer, se lee en una tarde. Arturo Jauretche, Política Nacional y Revisionismo Histórico. Y un libro de Hernández Arregui, que es El Ser Nacional. Yo creo que si una persona agarra esos 4 libros, Política Británica en el Río de la Plata de Escalabrini Ortiz, El medio pelo en la sociedad argentina de Arturo Jauretche,
Política Nacional y Revisionismo Histórico, de Arturo Caureche, y ¿Qué es el ser nacional? De Serrey. Si lee esos 4 libros en este orden, ese hombre cambia completamente su mentalidad, se da cuenta de lo que ha pasado en Argentina en los últimos 200 años. No necesita más. Ajá. Si lee lo mío, mejor. Está bien y es bueno difundirlo, porque casualmente, pero vale, porque casualmente hoy hablando con una persona antes de hacer el programa de la radio, comentábamos, ¿no? ¿Por qué escritores como el caso de usted no aparecen en los grandes medios de comunicación, no aparecen en los debates políticos, donde se habla de economía? ¿Por qué, digamos, uno los tiene que ir descubriendo por una búsqueda que uno intenta hacer por afuera del sistema, ¿no? Claro. Porque justamente si uno tuviese la oportunidad de estar en los grandes medios, se le caería a los argentinos esa banda que le han puesto en los ojos para que estén ciegos y se golpeen siempre contra la misma piedra. Pero uno se pregunta por qué la Argentina, siempre el pueblo argentino, vuelve a tropezar contra la misma piedra. No es que nuestro pueblo sea tonto, no es que nuestra clase media sea tonta, son gente excelente y bien formada técnicamente, pero desde el punto de vista de la formación histórica, a nuestra clase media, conformada por personas muy buenas, por profesionales muy eficientes, se le ha puesto una venda a los ojos. Y entonces la gente, por más buena que sea, por más eficiente que sea en su profesión, se tropieza siempre con la misma piedra. Entonces, si uno pudiese estar en los grandes canales de televisión, si uno pudiese escribir, ¿no es cierto?, en los grandes diarios, se les caería esa venda y la Argentina no tropezaría más con la misma piedra. Y entonces comenzaría su proceso de desarrollo, que implica un proceso de justicia social, un proceso para que todos los argentinos podamos vivir bien y sin miedo, porque la justicia social, el desarrollo económico y la industrialización no es buena solo para los que están abajo abajo en la lata como último orejón del tarro, sino que es buena para todos, porque cuando hay justicia social, ¿no es cierto?, hay violencia, hay asalto, robo, y basta darse cuenta que ahora se entiende uno tiene que meterse dentro de un country para que no lo asalten. ¿Qué clase de vida es esa? Se entiende con los argentinos en la década del 70, del 60, no había ningún tipo de problema de inseguridad. Los countries son una solución, ¿no es cierto?, apropiada en el mediano plazo, suicida en el largo plazo, individualmente satisfactoria y colectivamente insatisfactoria, porque no ven el problema de fondo, que es que siendo la Argentina teniéndolo todo, no somos nada, porque nos sobran recursos, pero nos falta patriotismo. Ahora, Marcelo, usted, una o dos preguntitas para no abusar de su tiempo un domingo al mediodía, que también habla de su vocación por el pensamiento nacional, ¿no? No todo el mundo está dispuesto por ahí a hablar un buen rato con un medio cuasi desconocido, ¿no?, sobre estos temas. Marcelo, usted recién planteaba cómo de alguna manera lo dijo, pero por ahí para ir reafirmando, por si alguien se sumó un poquito más tarde a este diálogo. Digamos, ¿esto a usted le surge como una vocación propia? Porque a usted también le deben haber enseñado la historia falsificada. Sí, claro, surge como una vocación propia ante el dolor lacerante de ver la realidad. Cuando uno está viendo, yo era pequeño y escuchaba las sirenas de la fábrica Gema y los obreros que iban, y después empecé a ver que esa fábrica no existía más, que estaba cerrada. Que los obreros estaban en la calle, y empecé, en lugar de ver obreros, comencé a ver, se entiende, desempleados. Entonces uno comienza a preguntarse el por qué, qué pasó, qué es esto. Ahí digamos, ¿qué es esto? Se le abrió la cabeza. Claro, por supuesto uno después va encontrando, ¿no es cierto?, y por eso los libros son importantes, va encontrando pistas a través de la historia, ¿no es cierto?, pistas a través de la historia, como fueron los libros de Arturo Caureche, que hemos nombrado, Manuel Soncera, que no lo hemos nombrado, Política Nacional de Revisionismo Histórico de Caureche, Política Británica en el Río de la Plata. Por supuesto también uno se va encontrando con hombres, ¿no es cierto?, que han hecho este camino, que van hablando con
uno, por ejemplo, un maestro que tuve en la escuela secundaria llamado Luis Aloisio, después otros maestros que tuve con posterioridad como Alberto Metol Ferré o Helio Yaguaribe, que a uno le van abriendo los ojos porque la experiencia propia llega tarde y cuesta cara, y entonces mejora utilizar las experiencias de los otros, que ya han hecho un camino sobre esto. Bueno, usted ahí... Entonces yo siempre digo que yo soy un enano sentado sobre hombros de gigantes. Claro, ahí Marcelo usted nombra dos pensadores, no sé tanto lo de Helio Yaguaribe, pero lo de Metol Ferré, el uruguayo, ¿no? Prácticamente desconocido nuestros intelectuales. Sí, los dos son desconocidos. Helio Yaguaribe es el gran pensador brasileño de la segunda mitad del siglo XX, es el padre del industrialismo brasileño, Helio Yaguaribe, y Alberto Metol Ferré es el padre de del gran geopolítico de la América del Sur, rioplatense, nacido en Montevideo, que era discípulo de Arturo Jauretche, que tiene un libro muy importante, Geopolítica en la Cuenca del Plata, editado en la década del 70. Que tengo entendido que libro de lectura del actual Papa. Sí, es decir, Alberto Metol Ferré ejerció una influencia muy importante sobre su santidad, entre otras cosas porque Alberto Metol Ferré, aunque no le gustaba decirlo, es el redactor real del documento de Puebla, ese gran documento de la Iglesia Católica en la década del 80, ¿no? De la Conferencia Episcopal Latinoamericana. Claro. El Papa Francisco ha reconocido muchas veces que desde el punto de vista geopolítico su pensamiento terminó de conformarse con las lecturas y las charlas, porque eran asiduos amigos, se reunían asiduamente porque eran amigos de Alberto Metol Ferré, claro. Yo un poco humildemente me considero, y lo digo en mi libro, ¿no es cierto?, discípulo de Helio Yaguaribe y discípulo de Alberto Metol Ferré. Porque uno siempre, uno no nace de la nada, cuando un árbol es fuerte es porque tiene raíces, ¿no es cierto? Y uno debe reconocer sus raíces, y mis raíces están en el pensamiento de Helio Yaguaribe y en el pensamiento de Alberto Metol Ferré. Donde ha abrevado. Ahora, Marcelo, cerrando y por ahí aprovechando también su análisis internacional, ¿qué quiere Corea del Norte? ¿Es real lo que nos están diciendo los medios? ¿Es un nuevo... No tenemos que fijarnos en esas cosas. Son todas maniobras de distracción. Los coreanos del norte son como pungas, ¿no es cierto?, ¿no? Como extorsionadores. Hacen todas esas cosas para después pedir arroz, plata, comida. Y también para decir que no se lo invadan porque tienen con qué defenderse, ¿no es cierto? O sea que no es el tema, en el fondo, no es el tema principal. Claro, no es el tema principal, no pasan las cosas por ahí. Claro, no pasan las cosas por ahí. Son todas maniobras, grandes maniobras de distracción, Perfecto, me lo imaginaba, pero me interesaba, una palabra autorizada como la suya. Marcelo, cerrando y agradeciéndole infinitamente este contacto, porque es una forma de aprender y de difusión y de ver de que hay otra capacidad de análisis y que hay gente que está estudiando con esta profundidad y esta vocación nacional. Recuérdenos sus libros, dónde se pueden adquirir. Esto me parece que es muy importante señalarlo. Bueno, como le decía, hay una trilogía de libros. El primer libro, mi libro, es, ¿no es cierto?, La insubordinación fundante, editado, valga la redundancia, publicado por la editorial Biblos. La insubordinación fundante. Después le sigue, en la insubordinación fundante hicimos un trabajo sobre Inglaterra, Estados Unidos, Japón, Alemania. Después este libro tiene el prólogo de Helio Yaguaribe. Después le sigue, ¿no es cierto?, el libro Insubordinación y Desarrollo, las claves del éxito y el fracaso de las naciones, también publicado por la editorial Biblos, y que lleva el prólogo de Aldo Ferrer, Insubordinación y Desarrollo. Y después La historia oculta, en la lucha del pueblo argentino por su independencia del Imperio Inglés. Los tres son de editorial Biblos. Si uno va a las librerías, aunque grandes como Genia, otra así, aunque no esté, los puede pedir, sino comunicándose con la editorial Biblos en Buenos Aires, en Pasaje Yufre. Y después puede consultar, por si no se acuerda de los libros, mi página web, que es www.marcelogullo.com.
Bien. Entonces, en mi página web, www.marcelogullo.com, encuentra, se entiende, la tapa de los libros, encuentra muchos de mis artículos también que voy subiendo, algunas de las conferencias que he pronunciado, algunas de las entrevistas que me han hecho televisivas. Por ejemplo, cuando yo hago una entrevista, si es que existe el link, después la subo a esta página web. Por ejemplo, esta entrevista, si usted me manda el link a mi correo, yo después lo pongo en la página. Entonces, en esa página uno también encuentra algunas cositas que le pueden ayudar a mejor comprender la realidad. La página es www.marcelogullo.com. Bien, o sea... Siempre, si alguno me quiere pedir amistad en Facebook, buscando Marcelo Gullo Modeo, con todo gusto, porque lo que se trata, ¿no es cierto?, es de encontrarnos entre los argentinos, de encontrarnos entre los argentinos. Entonces, si alguno me quiere mandar un pedido de amistad a Marcelo Gullo Modeo, con todo gusto lo voy a aceptar, porque justamente se trata de eso, de encontrarnos entre los argentinos. Bueno, Marcelo, realmente ha sido un placer enorme poder haber dialogado con usted, un verdadero gusto. Y le agradezco mucho. Si usted tiene el link, me lo manda. Usted tiene mi correo, ¿no es cierto? Sí. Entonces me lo manda a mi correo el link, y yo lo subiré también a mi página Marcelo Gullo, www.marcelogullo.com. Bueno, le agradezco muchísimo este contacto, Marcelo. El agradecido soy yo, y un saludo a toda la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Estábamos en línea, entonces, en contacto, en diálogo con el profesor, analista político nacional e internacional, conferencista, en fin. Usted lo ha escuchado, Marcelo Gullo, por ahí lo que no tiene la oportunidad de escuchar en los grandes medios de comunicación, ¿no? Donde el sonsonete siempre va por el mismo lado. Bueno, este es el rol por ahí de los medios alternativos, ¿no? De poder considerar este tipo de análisis, porque a lo mejor alguien puede creer que solamente existe lo que se ve por 3 o 4 canales, ¿no?, que nos llegan, o lo que plantean 3 o 4 políticos o 3 o 4 supuestos analistas.